Hola, ¿qué tal? En el presente video vamos a desarrollar aspectos relevantes en relación con el contrato de garantías mobiliarias. Y antes de empezar a generar los comentarios y observaciones que aplican en relación con esta figura contractual, es necesario generar alguna aclaración que, tal y como lo he señalado en algunas clases, para algunas figuras contractuales, no se pretende desde ningún punto de vista, y espero que eso quede claro, generar un agotamiento de todo lo que rodea al tema de la garantía de mobiliarias. Es un tema muy vasto desde el punto de vista de todas las aristas que lo relacionan y por lo tanto no tiene ese sentido. Yo lo he señalado también para el caso, por ejemplo, de contrato de fideicomiso, o también lo he indicado para el caso de contratos de tipo societarios. Y aquí este es el mismo supuesto. ¿Y por qué hago la aclaración? Porque lo que se pretende desde la perspectiva de objetivo pedagógico es únicamente dar algunos elementos muy básicos sobre la existencia de las garantías mobiliarias, pero desde la perspectiva de carácter contractual. Así que, realizada esa aclaración, vamos a ver algunos elementos relevantes de esta figura. El origen de la Ley de Garantía Mobiliaria costarricense, eh, tal y como se indica aquí, parte de una ley modelo a nivel interamericana sobre garantías mobiliarias. Fue adoptada por la OEA entre el 4 y el 8 de febrero del 2022, a través de una conferencia plenaria que ahí está indicada, de una forma de organización para efectos de regularización de normativa que tiene la OEA, que son las conferencias internacionales de derecho internacional privado, que, valga la acotación, se menciona que a través de la historia ha generado alrededor de 26 mecanismos de regularización a nivel regional de normativa en aspectos que para la OEA, en este caso a nivel de derecho internacional privado, resultan de relevancia. Entonces, en ese contexto es que se ubica la ley costarricense, repito, como parte de una ley modelo a nivel interamericano, por supuesto con sus mecanismos y su regulación, una vez que pasó por la Asamblea Legislativa, en donde hay aspectos muy propios de la normativa costarricense. No obstante, también es importante mencionarles que esta ley modelo, eh, generada por estas conferencias de la OEA, tienen un origen precedente, se ubica en 1993, elaborado en ese inicio por la National Law Center for Inter-American Free Trade, que tuvo la participación de un jurista que es bastante cercano a la realidad comercial costarricense, como lo es el jurista Boris Kosovsky, quien, junto con una serie de expertos en derecho mercantil a nivel latinoamericano, le dieron cabida y vida al final al proyecto, que al final fue adoptado por parte de la conferencia y comunicado a todos los miembros de la OEA para que pudiera ser discutido y en su momento ser promulgado como una ley propia de cada país. Vean que si ustedes revisan del 2002 al momento en que Costa Rica ratifica a través de pero aprueba la ley de garantía mobiliarias en el 2014, pasaron 12 años y es un proceso de adaptación que tuvo, en este caso, nuestro sistema jurídico a la ley modelo que se había generado a nivel de la OEA. Y tal vez como referencia adicional,
hay algún acercamiento también con normativa estadounidense, en particular a lo señalado en el artículo 9 del Uniform Commercial Code de ese país. Así que un poco ese es el contexto histórico en que podemos ubicar todo lo que es el tema de las garantías mobiliarias hasta el momento en que ya empieza a regir cuando es aprobada la ley correspondiente, que ahora vamos a ver un poquito también de cuál es la referencia específica de la normativa. Eh, de los cambios fundamentales en términos de esta materia, se clasifican en tres tipos y esta es una clasificación que desarrolla el profesor Torrealba en su texto, nosotros lo seguimos. Se habla de modificaciones en la parte sustantiva sobre la tipología de los bienes que se dan, que se pueden adoptar como garantía mobiliaria, un tema de rotatividad también de bienes. Pensemos que aquí se busca una mayor tráfico de patrimonio a partir de una mayor cantidad de bienes que pueden ser objeto del establecimiento de una garantía. Y también en la parte sustantiva encontramos lo que es la subrogación de bienes garantizados. O sea, hay una mayor flexibilización también para generar sustituciones en caso de que fuera necesario, sin que se afecte los derechos de los acreedores pertinentes. La segunda gama de cambios en esta materia se habla de que son a nivel institucionales. Hay un registro especial de garantías mobiliarias en el registro nacional y es un cambio relevante. Y vamos a ver que todo esto tiene que ver con tema de publicidad registral, de oponibilidad. En la medida que se tiene un mecanismo particular de registro, estamos facilitando también ese tráfico de garantías y por lo tanto de circulación también de patrimonio. Y por último, un tema procesal que tiene que ver con ejecución extrajudicial de las garantías, tal y como nosotros lo hemos visto cuando hemos tratado el tema del pacto comisorio, y principalmente por lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Garantías Mobiliarias. Se da una apertura bastante fuerte a generar a mecanismos de transmisión, de traslado de garantías que no está permitido ni en el Código Civil ni en el Código de Comercio. Y también se le agrega esta parte procesal de una extrajudicialidad de la ejecución de garantías en el momento en que se produzca alguna situación de incumplimiento por parte de los deudores. Así que esto es importante, ¿verdad? Tener claras estas tres dimensiones de los cambios operados a través de la normativa. Y cuando hablamos de garantía mobiliaria, no podemos descartar el tema genérico de la prenda, hasta llegar en última instancia a la ley que estamos valorando. En el Código Civil de 1886, que por ahí tiene alguna diferencia con la entrada en vigencia, pero digamos su origen de 1886, se reguló la prenda. Si ustedes revisan los códigos civiles, hay un capítulo referido a la prenda que está derogado. Fue derogado posteriormente con la entrada del Código Civil el Código Comercio de 1964. Pero en estas regulaciones de Código Civil se hablaba de prenda con desplazamiento y también se hablaba de prenda de créditos. La prenda con desplazamientos en algún momento ha tenido alguna crítica por temas de generar una situación superior que puede afectar a los deudores. Entonces, por ahí vamos a ver que también en algún momento de la historia del tratamiento de la prenda fue eliminado este mecanismo, pero ahí estaba. En 1934 se regula la Ley de Almacenes Generales de Depósitos, y nos aparece un concepto de productos derivados. Vamos a ver más adelante con una definición propia de la ley costarricense como productos derivados o atribuibles son consecuencias también de un bien original que puede producir otros y también estos generan la posibilidad
del otorgamiento de una prenda, entendiendo que los títulos que generan los almacenes generales de depósito producen derechos o bienes que se entiende como bienes muebles y por lo tanto son a los que le aplicarían directamente la prenda. Recordemos que diferenciamos la prenda para los muebles, la hipoteca y sus derivados, como las cédulas hipotecarias para los bienes inmuebles, en principio. En 1941 aparece la ley de prenda y aquí hace una separación entre la prenda sin y con desplazamiento, pero con una característica sin registro, que vamos a ver que es una de las modificaciones que produce la ley de garantías mobiliarias, en donde se abre la posibilidad de algún desplazamiento, pero unido a la seguridad que da la publicidad registral a través de la inscripción de las garantías correspondientes. Aparece posteriormente, que ya había mencionado, el Código de Comercio, 1964, que recordemos tiene, desde el punto de vista histórico, algún antecedente en la normativa hondureña. Esta lo toma de la normativa mexicana y principalmente todas estas normativas costarricenses tienen su origen en la normativa y en el desarrollo de todos los principios y el desarrollo doctrinal que se da en Italia. Así que por ahí es donde viene un poco el derivado de nuestro Código de Comercio. Y reguló la prenda sin desplazamiento, habla también del endoso en garantía de crédito y fideicomiso. Si ustedes se fijan, de 1941 a 1964 hay una eliminación de la prenda con desplazamiento por el motivo que ya les había indicado. Ahí en medio de esto también aparece una ley que también la refiero, que es la ley forestal en 1996, y nos aparece algo que se conoce como la prenda de árbol en pie. Esta es un derecho real que se establece sobre un árbol que está en una propiedad y se establece un gravamen sobre una propiedad o un bien que tiene propiedades maderables de consideración económica y que por lo tanto, estando todavía adherido al suelo y con una consideración, digamos, que modifica un poco los conceptos de que lo que está adherido forma parte de un inmueble. En este caso no, es un bien que se maneja a nivel de prenda, es una ficción jurídica, pero está ahí establecida. En 1998 también aparece la Ley Reguladora de Mercado de Valores y aquí nos aparece inscripción de prenda frente al desplazamiento posesorio, pero dentro del contexto de todo lo que tiene que ver con la parte bursátil. Y posteriormente, en el 2014, se promulga en Costa Rica, tomando como base el modelo, la ley modelo de la OEA, y se emite con las dimensiones y en las características que vamos a señalar en lo que nos interesa. Esta es la ley, fue publicada en la Gaceta 95, el 20 de mayo del 2014. Hay una norma que establece su vigencia de un año posterior, por lo tanto, entró a regir el 21 de mayo del 2015 hasta la fecha. Este año precisamente ya cumplió 10 años de vigencia. Importante, y aquí vamos a adentrarnos sobre aspectos que pueden ser de relevancia desde la perspectiva de un contrato. El objeto de la Ley de Garantías Mobiliarias, referido al artículo primero, nos habla de varios aspectos a tomar en cuenta. Busca incrementar el acceso al crédito. El acceso al crédito va igual a implicar movilización mayor de patrimonio. Amplía las categorías que pueden ser dados en garantía y el alcance de los derechos sobre estos. Crea un régimen unitario y simplificado para la constitución, publicidad, prelación, ejecución de garantías mobiliarias y el sistema de garantías mobiliarias. Más adelante vamos a ver un concepto que nos trae el profesor Torrealba
para que resaltemos ahí algunos aspectos también que están vinculados con esta referencia de tipo normativa. Sigue señalando el artículo 1 que aplica la Constitución, efectividad, publicidad, prelación y ejecución de las garantías mobiliarias, a excepción de los bienes muebles inscribibles, según se define en el subíndice A, inciso 2 del artículo 4 de la ley. Y aquí quisiera indicar que en el caso costarricense, y a pesar de discusiones que se tuvieron en la Asamblea Legislativa cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley correspondiente, prevaleció la posición de excluir una serie de bienes muebles que no, a los que no se les aplica esta ley. Quizás el sector más grande de exclusión es el que tiene que ver con toda la materia de vehículos. Están excluidos, a eso le sigue aplicando la prenda del Código de Comercio. Por ahí está también excluido otro tipo de vehículos como aviones, o sea, aeronaves, trenes, motores de aviones, por ejemplo, y también algunos aspectos vinculados con todo lo que es el tema bursátil. Yo lo remito a esa norma, al artículo 4, para que vean en completo todas las exclusiones que se generaron. También de importancia que a las garantías mobiliarias, como mantiene su especialidad, no le aplican las normativas de materia civil y comercial. Está así establecido directamente en la ley. Así que eso sería también una exclusión más bien por la especialidad que tiene las garantías mobiliarias. Aquí tenemos el concepto que les indicaba y quisiera que lo analizáramos en forma textual. Señala el profesor Torrealba que la garantía mobiliaria es un derecho real. Aquí yo le voy a ir haciendo algunos comentarios. Cuando hablamos de derecho real estamos hablando de generación de una situación de inherencia de la persona que tiene el derecho en relación con el bien, en este caso un bien mueble, de los que están indicados como posibles de ser incluidos dentro de las garantías mobiliarias. De origen contractual, legal o judicial serían las tres vías, cualquiera de las tres, que afecta o preafecta, que también se da en forma anticipada la generación de garantías sin que exista alguna situación de deuda previa. Esa es la posibilidad. Vienen muebles específicos o genéricos del deudor garante, que le agregaríamos, podría ser incluso alguien que no sea el deudor. Incluye también derivados y atribuibles. Un poquito más adelante vamos a ver cuál es el concepto de derivados y atribuibles en esta materia y que tiene mucho que ver también con aspectos que se dan en materia bursátil. Y dice, a la satisfacción preferente, que sería el concepto de prelación, de las obligaciones garantizadas. Aquí se habla con prelación. Prelación lo entendemos como un mecanismo preferente en favor del acreedor. En caso de publicidad, que ya lo vimos que es una variación estructural que se da en nuestro sistema jurídico, sobre acreedores comunes y sobre otros acreedores con garantía real o privilegio legal subordinados. Entonces, para que vean la importancia que se le dio a las garantías mobiliarias con esa consideración de prelación que está contenida en la ley, que aquí también lo comenta el profesor de Torrealba. Yo preferí incluir el concepto textual de lo que la normativa de garantías mobiliarias nos define como derivados y atribuibles, porque me parece que es sumamente clara. Dice así, los bienes derivados son aquellos que se pueden identificar como físicamente proveniente de los bienes originalmente grabados, o sea, derivados, derivan de uno que originalmente ya tenía un gravamen, incluyendo, pero no limitado, a los frutos y productos de cosecha. Los bienes atribuibles son aquellos provenientes de la venta, permuta y pignoración de los bienes originalmente grabados, tales como el dinero en efectivo
y depósitos en cuenta con instituciones financieras acreditadas y cuentas de inversión, al igual que nuevos bienes de inventario, equipo o enseres que resulten de la enajenación, transformación o sustitución de los bienes muebles dados en garantía de la obligación original, independientemente del número y la secuencia de estas enajenaciones, transformaciones o sustituciones. Estos también incluyen los valores pagados en indemnización por seguros que protegían los bienes dados en garantía, al igual que cualquier otro derecho de indemnización por pérdida y daños y perjuicios causados a los bienes dados en garantía y pagos por dividendos. Esto para que ustedes lo tengan como una referencia conceptual, porque en el caso de las garantías mobiliarias, el término de derivados o atribuibles aparece en muchas partes referidos, y por ello me pareció importante traer a colación específicamente el concepto que tiene establecido directamente nuestra ley. Señala la misma normativa costarricense que la garantía mobiliaria es un derecho real preferente, ya lo señalamos, ¿verdad? El concepto ese de inherencia, conferido al acreedor garantizado sobre los bienes muebles dados en garantía, según lo establecido en el artículo 7 de la ley nuestra. Cuando la garantía mobiliaria le aplicamos todo lo que tiene que ver con publicidad, el acreedor manifiesta esa prelación que tiene en relación con la liquidación del producto de la venta de los bienes dados en garantía o con dación en pago de los bienes dados en garantía, de ser esta dación aceptada por el acreedor garantizado. Aquí, todavía en la parte conceptual, es importante entender que la especialidad que tiene esta materia y la intención de facilitar la generación de patrimonio a través del otorgamiento en mayor medida de garantías sobre muebles, precisamente tiene que estar unido a las protecciones que se le deben dar al acreedor, y todo lo que tiene que ver con el tema de la publicidad registral viene a ser elementos importantes para efectos de el tema de la seguridad que se da por parte del sistema costarricense, y que también entenderíamos que en los países latinoamericanos que han adoptado el esquema de la ley modelo de la OEA en relación con tráfico de obligaciones y créditos que se dan y en beneficio de los acreedores. Clases de garantías mobiliarias contempladas en nuestra ley, convencionales, legales, heterónomas, con o sin desplazamiento posesorio. El caso de las heterónomas, estamos hablando de garantías que tienen alguna mezcla, ¿verdad?, entre lo convencional y lo legal. Las con o sin desplazamiento posesorio, eso dependerá también del nivel de publicidad que se tiene, y ahí se está solucionando el problema que se criticó históricamente de afectación a deudores cuando se daba desplazamiento posesorio. Tenemos las garantías genéricas y específicas, flotantes y fijas, y aparece extensibles o no a los bienes derivados y atribuibles dentro del concepto que acabamos de referir. En la parte subjetiva de la garantía mobiliarios nos aparece un deudor garante, que es el que constituye la garantía, pero hacemos una aclaración, no necesariamente es el deudor de la obligación garantizada. Lo aclaro, podría ser que una persona que tiene bienes muebles de los que son susceptibles de ser utilizados como garantía mobiliaria, genere una garantía y la ponga al servicio de una deuda de otra persona. En ese caso, es deudor en vinculación con el acreedor, pero no es el deudor que originalmente constituyó el crédito. Esos son fundamentalmente relaciones de confianza, ¿verdad? Que se pueden dar, o que eventualmente alguien utilice un negocio y que emita garantías mobiliarias
a cambio de algún beneficio de tipo económico que se dé. Y en el caso del acreedor, es el titular del derecho real de garantía. También señalar que la garantía o el crédito garantizado se cede, la garantía mobiliaria sigue al crédito como su accesorio. O sea, si se cede, la garantía simplemente lo va a seguir. Es parte de la dinámica de las garantías mobiliarias. Lo que entra dentro del concepto de garantía con las exclusiones que ya vimos que están contenidas en el artículo 2, puede ser cualquier cosa, conjunto de cosas muebles que estén dentro del comercio jurídico, sean embargables o que tengan valor económico. Pueden ser bienes tangibles, intangibles, presentes, futuros, singulares, universales. Y ya les indiqué en el caso de los vehículos y los muebles que están contenidos en el artículo 2 de la Ley de Garantía Mobiliarias, no se les podría aplicar este concepto. No obstante, si ustedes lo ven, es un ámbito bastante grande el que incluye a las garantías mobiliarias. Cuando estamos hablando de nuestra materia sobre la generación de un contrato de garantía mobiliaria, estos son los aspectos que tenemos que seguir. Ahí podríamos decir mucho de cada uno, pero principalmente eso es como un listado básico. Evidentemente que si ustedes después le quieren agregar algunas consideraciones vinculadas con elementos accidentales, es perfectamente posible, ¿verdad? Se tiene que constituir la garantía. Hay una identificación de las partes, el monto máximo garantizado que estará vinculado también con lo que valga el bien mueble correspondiente. Se establece el domicilio contractual. Hay una indicación de los bienes garantizadores, que son los que van a estar incorporados como garantía mobiliaria. ¿Cuáles son las garantías garantizadas en los casos en que ya esté previamente definido? En los que son preestablecidos, ahí todavía podría ser que no estén claramente esas obligaciones, pero posteriormente tendrá que hacer. Y también la autorización para presentar el formulario de inscripción, en el caso de lo que tiene que ver con la parte registral. Se establecen disposiciones sobre ejecución extracontractual, que hay bastante orientación expresa en la ley sobre cuáles son los mecanismos que deben ser utilizados. Y por último, el lugar y la fecha. Eso es como un formato muy básico de lo que debe contener un contrato en temas de garantías mobiliarias. Sobre los efectos entre las partes. El primero, la constitución de gravamen sobre la cosa existente. También podría haber una preconstitución de gravamen sobre cosas futuras o por adquirir, que también son susceptibles de ser incorporadas como garantías mobiliarias en los muebles que ya indiqué. Hay una preconstitución también de gravamen sobre bienes derivados o atribuibles dados en garantía, también denominados prosets, por su denominación en inglés, que esta sería la misma definición de derivados atribuibles que ya vimos en relación con las definiciones que contiene nuestra ley. Y los créditos y obligaciones de ambas partes, eso se definirá también en el contrato correspondiente. Y por último, también se dan algunos efectos sobre o en relación frente a terceros. ¿Cuáles? Principalmente son tres. La oponibilidad, que está derivada del mecanismo de publicidad, que lo hemos visto para otros supuestos, eh, con todas las consecuencias que tiene. Recordemos por ahí la referencia del artículo 455 del Código Civil y cómo nos hablaba de la relación de tercero y los efectos de la publicidad. Ahí hay casos de excepcionales anteriores al nacimiento de la garantía, incluso ahí están las referencias normativas para que las revisen. Mecanismos de publicidad de la garantía mobiliaria son tres sistemas: la inscripción, desplazamiento posesorio y control, que como lo pueden ver ustedes, está principalmente vinculado con la protección que se le da a los acreedores. Y por último, la protección del subadquirente en el curso normal de los negocios del deudor garante, que eso está contenido en el artículo 51 de la Ley de Garantías Mobiliarias. Y esto era algunos
elementos, algunas referencias importantes que podrían estar vinculados con nuestra materia contractual. Eso sería. Gracias.